En 1928, el arqueólogo peruano Julio Tello realizó excavaciones en la península de Paracas, al sur del Perú, donde descubrió una extensa necrópolis perteneciente a la antigua cultura Paracas. Una sociedad que habitó la región aproximadamente entre el 800 a.C. y el 200 después de Cristo. Entre estos hallazgos había cientos de cuerpos cuidadosamente enterrados, envueltos en complejos fardos funerarios y acompañados de textiles extraordinariamente elaborados, considerados hasta hoy entre los más finos del mundo antiguo. Sin embargo, más allá del arte y la sofisticación cultural, hubo un detalle que capturó inmediatamente la atención. Varios de esos individuos presentaban cráneos extremadamente alargados hacia la parte posterior. No era una ligera variación anatómica, no era una simple diferencia sutil, la elongación era evidente y pronunciada, lo suficiente como para generar preguntas que siguen abiertas casi un siglo después. Pero hay un aspecto que vuelve el hallazgo aún más intrigante: no todos los individuos tenían esa característica. Solo algunos cráneos mostraban esa morfología extrema, y esos individuos, en muchos casos, estaban asociados a entierros más ricos, textiles de mayor calidad y elementos que sugieren estatus elevado. Si la deformación craneana fuera únicamente una tradición cultural común, cabría esperar que se aplicara de manera generalizada en la población. Sin embargo, la evidencia sugiere que estaba concentrada en ciertos linajes o grupos específicos. Posiblemente en la élite gobernante. Esto abre una pregunta incómoda pero inevitable: ¿era solo una marca de estatus, o representaba algo más profundo dentro de su cosmovisión? La explicación oficial sostiene que se trata de deformación craneana artificial, una práctica realizada desde la infancia mediante tablillas o vendajes que moldeaban el cráneo mientras aún era maleable. Este tipo de modificación existió en distintas culturas del mundo y suele estar asociada a identidad, jerarquía o diferenciación social. Sin embargo, en el caso de Paracas, algunos investigadores han señalado características que consideran atípicas en ciertos ejemplares, como variaciones en la capacidad craneal, diferencias en la densidad ósea e incluso observaciones sobre posibles alteraciones en las suturas craneales. Es importante aclarar que la deformación artificial modifica la forma externa del cráneo, pero no cambia el ADN ni transforma la especie biológica del individuo. Y aquí es donde entra uno de los puntos más polémicos del debate moderno: los estudios genéticos. En la década de 2010 se realizaron análisis de ADN en algunas muestras atribuidas a cráneos de Paracas, y ciertos resultados preliminares, difundidos principalmente fuera del ámbito académico tradicional, afirmaron que algunas secuencias de ADN mitocondrial no coincidían completamente con poblaciones indígenas sudamericanas conocidas. Se mencionaron haplogrupos poco comunes y se insinuó la posibilidad de linajes no identificados. Sin embargo, esos estudios no fueron publicados en revistas científicas revisadas por pares ni replicados ampliamente bajo estándares internacionales controlados. Los genetistas especializados en ADN antiguo advierten que las muestras arqueológicas suelen estar altamente degradadas, fragmentadas y expuestas a contaminación moderna, lo que puede generar lecturas parciales o interpretaciones apresuradas. La comunidad científica mayoritaria sostiene que, hasta ahora, no existe evidencia concluyente que demuestre que los cráneos de Paracas pertenezcan a una especie distinta a la humana, y que las variaciones observadas pueden explicarse dentro de la diversidad genética normal de poblaciones antiguas. Aún así, la duda persiste en ciertos sectores porque no todos los análisis han sido exhaustivos, públicos y replicados de manera sistemática. Y mientras exista esa zona gris, el debate continúa. Otro elemento que alimenta la discusión es el contexto simbólico. En muchas civilizaciones antiguas, la élite era considerada descendiente de los dioses o intermediaria entre lo humano y lo divino. Si solo ciertos individuos presentaban cráneos alargados y además ocupaban posiciones de poder, surge una posibilidad cultural interesante: tal vez la modificación no solo era estética, sino una forma de representar una conexión con lo sagrado. En distintas culturas del mundo, las representaciones de deidades muestran cabezas alargadas o proporciones distintas a las comunes, lo que lleva a otra pregunta inquietante: ¿estaban imitando a sus dioses o eran considerados diferentes desde el nacimiento? No existe evidencia científica sólida que confirme que estos individuos no fueran humanos, pero tampoco puede negarse que la combinación de morfología extrema, asociación con élites y controversias genéticas ha mantenido vivo el debate durante décadas. La explicación académica es clara y prudente: humanos con prácticas culturales complejas y una estructura social jerarquizada. Sin embargo,
El hecho de que solo una minoría presentara esta característica y que dicha minoría estuviera vinculada al poder deja abierta una reflexión más profunda sobre cómo esa sociedad concebía la diferencia biológica, la autoridad y lo sagrado. Hoy, casi 100 años después del descubrimiento de Tello, los cráneos de Paracas siguen siendo objeto de estudio y discusión. No hay pruebas concluyentes de que fueran dioses ni de que pertenecieran a otra especie, pero tampoco se ha apagado completamente la pregunta que muchos se hacen al observarlos por primera vez, si eran exactamente como nosotros, ¿por qué su apariencia resulta tan distinta? Tal vez la respuesta no cambie nuestra biología, pero sí nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas y de hasta dónde podían llegar sus prácticas culturales. O tal vez, simplemente, todavía no hemos hecho todas las preguntas correctas.